Buenos días, hermanos. Vamos a tener esta breve meditación acerca de Oseas 9. Y como parte del contexto de este capítulo, quiero que recordemos que hasta este punto hemos sido llevados por la narrativa de Oseas por medio de ilustraciones y comparaciones para, para ver por un lado la fidelidad de Dios y por otro lado la infidelidad del pueblo de Dios. La ilustración de la mujer que comete adulterio y el esposo amoroso que se mantiene fiel es muy útil para ayudarnos a ver la profundidad del amor de Dios, por un lado, y la perversidad del pecado de alejarse de Él. Pero también Oseas nos ha presentado este tema por medio de otra comparación. En Oseas 6:7 nos dice: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. En pocas palabras, el principal problema que se aborda en este libro es la transgresión al pacto. Dios había hecho un pacto con Israel y bajo los términos de ese pacto, Él sería su Dios y ellos serían su pueblo. Mientras ellos se mantuvieran fieles al pacto, Jehová les daría las bendiciones del pacto. Esas bendiciones podían incluir tales cosas como bendecir y multiplicar sus cosechas, sus casas, sus hijos, y darles protección y victoria sobre sus enemigos, entre otras cosas. Y de entre todas las bendiciones del pacto, la más especial de todas era que Dios, mientras ellos se mantuvieran fieles, Dios estaría con ellos, como lo vimos la semana pasada. Y en este sentido, ellos tenían infinidad de promesas, tales como las que vemos en Isaías 41:10, donde dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En Jeremías 20:10 dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. En el Salmo 118 dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Y así podríamos seguir citando bendición tras bendición. Y el cumplimiento fiel a el pacto les aseguraría entonces a ellos la presencia de Dios con ellos, lo cual se vería reflejado en prosperidad, en fertilidad, en protección de los enemigos y hasta en alegría y gozo. Vean que dice el Salmo 16:11, dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. O el Salmo 100 del 1 al 2, cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra, de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Su presencia con su pueblo era motivo de alegría, de gozo, de, de estar alegres. Y si prestaron atención al capítulo 9 de Oseas, aquí tenemos todo lo opuesto a las bendiciones del pacto. Este es un capítulo sombrío y desesperanzador. Y si el cumplimiento del pacto traía bendición, ¿qué es lo que trae la transgresión al pacto? Maldición. Si lo vemos de esta manera, todo el capítulo 9 es el cumplimiento de las maldiciones del pacto, que vemos en muchas partes de las Escrituras y especialmente en Deuteronomio 28. Ustedes pueden confirmar esto y pueden leer con detalle este capítulo, pueden leer
todo el libro de Deuteronomio y ver ese contraste de las bendiciones y las maldiciones. Pero en esencia, todo lo que está hablando Oseas 9, todo lo que ocurriría con las cosechas, con la tierra, con la infertilidad de las mujeres, con la mortandad, las desgracias que vendrían en manos de sus enemigos, ¿qué son sino cumplimientos del pacto, la maldición por transgredir el pacto? Son maldiciones pactuales. Pero quiero que vean cómo incluso las primeras palabras son una maldición. Vean conmigo la primera parte del capítulo. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios, amando salario de ramera en todas las eras del trigo. Recordemos que una de las bendiciones del pacto era el gozo de estar en la presencia de Dios, el gozo de que Jehová estuviera con nosotros o con ellos. Pero al haber quebrantado el pacto ya no había motivos de gozo, ya no hay motivos de alegría. Quiero que sientan conmigo el peso de estas palabras. No te alegres, oh Israel. No lo vean como una mera expresión, sino como una maldición. No te alegres. Es la boca del Señor diciéndole a su pueblo, no te alegres. Es la boca de Dios pronunciando una maldición, como el Señor Jesús cuando le dijo a la higuera, no des fruto. Esa fue la maldición sobre la higuera y se secó. Y aquí está pronunciando algo similar, no te alegres. Y vean cómo esta maldición se agrava cuando él dice, vinieron los días del castigo en el versículo 7. Vinieron los días de la retribución e Israel lo conocerá. Versículo 9. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción como en los días de Gabaa. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Versículo 12. Ay de ellos también cuando de ellos me aparte. Versículo 14. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Versículo 17. Dios los desechará porque ellos no lo oyeron y andarán errantes entre las naciones. Quiero que vean lo mismo, pero con palabras de Moisés, en Deuteronomio 28, a partir del versículo 45. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. Y miren este contraste en el versículo 47. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos del extremo de la tierra, y continúa la maldición. Ahora yo quiero hacerles esta pregunta. ¿Cómo este capítulo que habla de maldición puede llevarnos a meditar en Cristo? ¿Cómo podemos ser movidos a la adoración por un capítulo tan sombrío y tan desolador? Normalmente es muy sencillo o más sencillo ser movidos a adorar cuando se nos predica acerca de las bendiciones. Nuestro corazón, cuando escuchamos bendiciones como no temas porque yo estoy contigo, se mueve a la confianza, a la seguridad, a la acción de gracias. Pero ¿qué hacemos con un capítulo como este, que no solo es como una cascada de maldiciones, sino que corta toda esperanza de alegrarnos? No te alegres, oh Israel. La Escritura no solo nos lleva
a meditar en las bendiciones, sino también en las maldiciones. Y es algo que hacemos muy poco. Como dice Deuteronomio 11, a partir del versículo 26, He aquí yo pongo delante de vosotros la maldición, la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo, y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Por tanto, consideremos esta maldición, no te alegres. No es como si una persona te estuviera diciendo no te rías o ponte serio. Ni siquiera es una prohibición como tal no te prohíbo que te alegres, sino que Dios lo está diciendo como una maldición. Tú no te vas a alegrar. Yo voy a encargarme de que no te alegres, porque va a caer sobre ti mi maldición. No es como un mero regaño ni como una mera llamada de atención. Es un mandato autoritativo, es una solemne maldición. Y yo les pregunto si eso no les hace temblar, hermanos. Si no son palabras que deberían dejarnos helados y en suspenso, como dice el Salmo 76:7, cuando dice, tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír tu juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar. Yo creo, hermanos, que si nosotros pudiéramos entender, sentir el peso y la profundidad de esta maldición, no te alegres, creo que el terror nos haría perder la razón. No solo no podríamos estar en pie, este lugar se llenaría de gritos aterradores como pasó con el famoso sermón de Jonathan Edwards. Preferiríamos ser destruidos en un momento antes de seguir contemplando la magnitud de su maldición. Y tal vez mi manera de explicar el peso de esta maldición es burda o les parece muy simple, pero al punto al que quiero llevarlos es a meditar más concretamente en la maldición, que podamos meditar, dedicar un tiempo para meditar en esta maldición. Y yo sé que es mucho más sencillo para el corazón y para la mente meditar en la bendición, pero Oseas 9 no nos lleva a eso. Nos lleva a meditar en lo opuesto a las bendiciones. Y yo quiero llevarlos particularmente a meditar en la maldición que cayó sobre Cristo en la cruz. Porque cuando nuestro bendito Salvador estaba en la cruz, por así decirlo, Él escuchó esta voz potente y solemne del cielo que decía, no te alegres. Vinieron los días del castigo y vinieron los días de la retribución, y tú lo conocerás. Ay de ti cuando me aparte de ti, el Dios de pacto te destruirá. Eso es lo que escuchó el Señor Jesús cuando estaba en la cruz. Y quiero que piensen en eso, porque Cristo no solo llevó la maldición, Él literalmente se hizo maldición. Como dice de Israel, se hicieron abominables por su pecado, pero Jesús se hizo abominable por nosotros. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y no existen palabras para describir con exactitud lo que nuestro Señor experimentó en esa cruz. Pero piensen conmigo en las palabras que Él dijo antes de que la maldición cayera sobre Él. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y quiero que pensemos en eso no como una mera cita del Salmo 22, sino como un clamor imposible de replicar.
un grito aterrador, una última expresión de uno que está frente a la ira de Dios, frente a la maldición. Alguien que está a punto de ser aplastado por la ley, alguien que ha escuchado de su Dios: no te alegres, me voy a apartar de ti, ay de ti porque eres abominable ante mis ojos. Cristo Jesús es el único hombre que durante toda su vida fue capaz de alegrarse y deleitarse en su Padre de manera perfecta. No hubo nadie como Él que pudiera gozar de una comunión íntima y cercana con el Padre, de un gozo pleno y absoluto con su Padre. Él vivía en carne propia la bendición de número 6. Él era un ejemplo vivo de número 6. Tú veías al Señor viviendo y veías sobre Él: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga paz en ti. Pero cuando Él estaba en la cruz, Él experimentó lo opuesto a lo que había estado experimentando toda su vida. Es como si en esa cruz toda esa bendición sacerdotal se hubiera revertido. Como si mientras nuestro Señor estuviera en la cruz, hubiera caído sobre Él la maldición, diciéndole: Jehová te maldiga, te abandone. Jehová te retire la luz de su rostro y no tenga misericordia de ti. Jehová aparte de ti su rostro y ponga en ti maldición. Así que después de escuchar eso, nuestro bendito Señor no podía hacer otra cosa más que clamar con terror, con desolación, con desesperación: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Señor, ¿por qué escondes tu rostro, tu bendito rostro, tu luz? ¿Por qué me dejas en las tinieblas? ¿Por qué has quitado la alegría de mi corazón y me dices: no te alegres, si tú eres mi gozo? Todo eso está implícito en las palabras: no te alegres. Esa es la maldición que Israel se buscó por alejarse de Dios. Y es la maldición que todos nosotros merecemos. Pero Cristo se hizo hombre para redimirnos de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición, muriendo en una cruz y cargando todo el peso de la ira de Dios. Y así es como este texto nos lleva a adorar. Porque por un lado nos debe llevar a considerar cuán grande es la bendición después de que Cristo soportó toda la maldición en nuestro lugar. Y por otro lado es una razón suficiente para adorarlo, tal como dice Apocalipsis 5, versículo 12. El cordero que fue inmolado, o en otras palabras, el cordero que fue hecho maldición, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Así que adoremos a nuestro Dios, a nuestro Cristo que se hizo maldición por nosotros. Amén. Vamos a seguir.